trabajarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y además afecten gravemente a la convivencia escolar. Esa es norma existente. Y el párrafo en discusión vendría después de eso. La propuesta es: siempre se entenderán que afectan gravemente la convivencia escolar y por tanto constituyen una causal que la afecta gravemente los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres, apoderados, alumnos, asistentes a la educación, entre otros, de un establecimiento educacional que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como las agresiones de carácter sexual, las agresiones físicas que produzcan lesiones, el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. Seguiría posteriormente en el texto a la página 13, que es indicativa de lo que se va a agregar a continuación. El primer párrafo, en esencia, se tacha de la página 14, que comienza la referencia en el 13 para el 14. Y partiría en la página 14, eso que se tacha sería reemplazado por: el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta grave o gravísima. Después continúa: el director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio a los alumnos y miembros de la comunidad escolar en el establecimiento educacional hubieran incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión o cancelación de la matrícula. En la página 15, es decir, del segundo párrafo queda igual. Lo que se hace de la página 14, el segundo párrafo se mantiene, ya, pero previo, el primer párrafo se tacha y se pone en su lugar: el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta grave o gravísima. Deje terminar de... Es para que todos tengamos la misma información, si me permite, ministrar. En la página 15 se entiende que las ecuaciones de precisión jurídica de medida precautoria versus cautelar, lo que corresponde al concepto cautelar. En la página 16 se mantiene el agregado al final de ese párrafo que viene en la página 15, que es el agregado, los que no lo tengan en colores, la frase como lo son la expulsión o la cancelación de la matrícula, que se agrega. En la página 18, perdón, en la página 17, lo que se quiere plantear, que es del texto que viene, que es la opinión de que el artículo 2... No, esto es que quiero repasar todo el texto para que todos sepan. No. El artículo 2, la propuesta de nosotros es mantener el artículo 2, invitar a los colegas que lo voten a favor, que en el fondo lo que plantea es que estas normas que son, porque esta modificación se optó por hacerlo en la ley de subvenciones y no en la LEGE, es que para construir esto que se está tratando de construir, se entiende que para los colegios particulares también debería existir estas causales en reglamento y que sean motivos también
de procedimiento sancionatorio. Ese es el sentido del artículo 2 que está propuesto en la página 16 a la 18. Y en la página 18, en el artículo transitorio, el segundo párrafo se tacha. Perdón, y por último, se entiende que en el artículo segundo transitorio, los dos incisos, la verdad, tienen un problema de admisibilidad. Pero las alternativas son, uno, que el Ejecutivo lo patrocine, y que el señor subsecretario de Educación comience a ver qué programa va a financiar con los presupuestos que le vamos a aprobar para que esto se haga realidad. Porque el objeto es que concurramos con este tipo de textos, más allá de las perfecciones que podamos hacer, pero asegurar que en aquellos establecimientos con graves problemas de convivencia existe efectivamente la generación de un plan de acompañamiento para trabajar con la comunidad en los procesos de apoyo psicosocial y formativo. Eso es en esencia la propuesta, para no entrar todavía en los sustantivos. No sé si quedó claro en todo, ministra. Yo tengo una pregunta, porque me imagino que es de que queremos el mismo objetivo, pero que por la forma en que está expresado no queda claro el objetivo. Entonces, por eso quiero primero ver si estamos de acuerdo en qué eso es lo que queremos poner, porque si estamos de acuerdo en qué eso es lo que queremos poner, no se está poniendo de la manera en que está redactado. Cuando se pone en la página 9, después de la ley actual, la legislación vigente dice: las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y además afecten gravemente la convivencia escolar. Y después dirían, ¿no es cierto?, siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar. Se soluciona uno de los problemas del párrafo anterior, que es la presunción de que afecten gravemente la convivencia escolar, pero sigue manteniéndose la exigencia de que estas causales no se aplican si no están en los reglamentos. Déjeme clarificar, porque Entonces, parece... pero déjeme terminarse una pregunta, porque si nosotros queremos que queden en la ley, habría que redactarlo de una manera distinta, salvo que queremos una cosa distinta. Entonces... Por eso quizás me expresé mal. Quiero recordar, en esta hojita indiqué que había una enmienda. ¿Por qué no lo corriges? En juicio suyo quizás no, a juicio de otros sí, como queremos. Así es. Entonces lo que se está planteando es, siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar y por tanto constituye una causal que la afecta gravemente. Sí. Lo que ocurre, ministro, es lo siguiente. En la opinión de algunos abogados, la descripción del párrafo anterior es que son cosas distintas, las causales, con aquello que afecte gravemente la convivencia escolar. Sí, en ese punto son distintas. No, entonces quiero decir que busquemos primero un entendimiento que el portar armas, el andar pegándole a alguien, esos son temas que son, porque si uno ve el texto que usted tiene previo, dice: las medidas de expulsión y cancelación solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente. Las causas, ¿qué son? No está descrito en este párrafo que usted tiene. Dice, cuando sus causales estén claramente descritas. Lo que estamos diciendo es que en el reglamento van a estar estas causales. Y usted separa los dos conceptos. Eso, veamos cómo se redacta. Nadie está diciendo que estas no sean las causales que ameriten sanción. Y usted está diciendo que estas acciones que ameritan sanción, si afectan la convivencia, no son causales. Y ahí tenemos una discrepancia conceptual.
Senadora. Yo creo que el punto está radicado, presidente, en la página 8, en el artículo de la ley vigente, ¿de acuerdo? En la página 8 del artículo de la ley vigente, lo que se plantea cómo se realiza una expulsión, ¿ya? Y lo que dice es lo siguiente: las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando... Ah, perdón. Ah, lo siento. Es que este es que tengo con mi cosita rosadita. Página 9 del que estamos mirando nosotros. ¿Ya? Solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y además afecten gravemente la convivencia escolar. Entonces, lo que plantea la ministra y nuestra preocupación es que si es que nosotros lo dejamos como ustedes lo tienen descrito, va a pasar de que afecta gravemente la convivencia escolar, pero no necesariamente van a estar descritos en el reglamento interno. Entonces, por eso que lo que plantea la ministra es que, entonces, si es que ustedes entienden que igual tiene que estar integrado en los reglamentos de convivencia interna, y eso es lo que ha pasado, que hay veces que no está descrito de esa manera en los reglamentos internos. Entonces, el sentido de lo que nosotros estamos planteando, y esa es la pregunta, de si es que estamos entendiendo lo mismo, de que estas... Aun cuando no estén en el reglamento. Claro, que en estos casos, aun cuando no estén descritos en el reglamento interno, se puede proceder. Y nosotros entendíamos que estábamos de acuerdo con eso, o tenemos que buscar una salida alternativa, porque puede existir una salida alternativa, pero primero entendamos cuál es el punto en el que estamos. La propuesta con la original diferencia. nuestra era que está el texto vigente de la ley, que usted leyó: las medidas de expulsión y cancelación solo podrán aplicarse cuando estén claramente descritos en reglamento. ¿Ya? Y estas cosas ocurren y por tanto afectan. Nosotros vemos una relación causal de que estas cosas afectan la convivencia, no pueden no afectarlo. Entonces ustedes tratan de separar, pero por eso nosotros lo remitimos en el artículo transitorio, donde estaba la obligación de actualizar los reglamentos con esta descripción de causales. Eso es lo que el gobierno no quería, que fue lo que fue nuestra propuesta. Ahora quiero solamente decir, estamos poniendo esto en el texto permanente. Igual se tiene que meter en los reglamentos, porque si no, porque lo van a tener que meter los establecimientos en los reglamentos después, ¿correcto? Sí, está bien, pero estoy solamente diciendo, porque como el texto dice, la medida de expulsión solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritos en el reglamento interno. Presidente, es que por eso yo pregunté si estamos con un problema de redacción o un problema de fondo, porque para nosotros el objetivo de la ley es que hay ciertas causales que por la gravedad que tienen, y estamos de acuerdo en las que incorporaron ustedes en el tipo de ahí, tienen que estar siempre como causales de expulsión independiente de lo que digan los reglamentos internos. Es una medida que le sube el nivel de aplicación, porque si un reglamento interno no se cambia o un liceo no puede establecer estas causales porque no consigue las aprobaciones de los consejos, no lo puede modificar o no lo puede actualizar, ese ha sido todo el objetivo de la ley, porque hoy día siempre lo pueden poner en los reglamentos, no necesitamos ley para eso. Entonces, por eso yo no sé si estábamos con un problema de redacción o de comprensión del objetivo. Por eso se hizo la modificación al texto y se decía: siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar y por tanto constituye una causal. Eso fue lo que le enmendamos en este texto. Presidente, la razón por la cual se traen las causales al texto de la ley con la parte de arriba en la página 14, que es lo que ustedes tacharon, lo que dice es: el director deberá iniciar un proceso sancionatorio. ¿Por qué? Porque de esa manera se entiende que siempre cuando existen estas tres causales
se debe iniciar un proceso sancionatorio. Es por eso que no solamente se trata de traer las 3 causales a la ley, sino que adicionalmente que en estas tres causales se inicie, que no me acuerdo, bueno, en las causales, ya, para no, está bien, no creo, ese no es el, en las causales. Para tratar de ubicar dónde está el matiz. Si todos estamos de acuerdo que los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad escolar, entre los que dañan la integridad física, etcétera, si todos los entendemos, y esta es una sutileza lo que ha planteado la ministra, y yo no lo comparto, pero entiendo que es su lectura, de que estos actos no son causales, ¿ya?, para la sanción. Nosotros estamos incluyendo esta descripción de hechos como que sean algo que afecta tanto a la convivencia escolar, que evidentemente es una causal de una sanción gravísima, ¿ya? Entonces pareciera que quieren separar las dos cosas. Juan Antonio. Para dar de entender, digamos, y esto no es tan fácil, además llevamos harta hora. Seamos prácticos, presidente, digamos. ¿Qué pasa si en un reglamento no está descrita una de estas elementos como una causal? Imaginémonos que no se dicta un reglamento, o el reglamento no incorpora, por ejemplo, que el uso de un explosivo, digamos, es una causal de término de su matrícula para esto. Entonces, esa es la gracia de la ley y la diferencia del reglamento. Si uno lo establece en la ley, estoy hablando desde un punto de vista conceptual, digamos, está obligado el reglamento a considerarlo, y a falta de reglamento, la ley es la que impera. Ese entiendo que es el objetivo final de lo que estamos buscando. Políticamente, me imagino que por eso se entendió que estaba esa inquietud, y por eso se traspasó de que no fuera una adecuación del reglamento al artículo transitorio al texto permanente. Primero, para despejar. Pero tiene que estar descrito en el reglamento, dice. La diferencia que tenemos, para situarla, es si para el efecto que se busca, que se diga siempre se entenderá, porque ahí lo que estamos tratando de hacer es dejar en la ley que estas situaciones siempre se entenderá. La ministra quiere que se diga causal y... Estamos en el texto. Aquí estamos poniendo lo que siempre va a ser considerado motivo de sanción, aunque no esté en el reglamento. No dice eso. Señor subsecretario. No dice eso, presidente. Pues, lo que ocurre es lo siguiente, como lo ha dicho la ministra. En la ley hoy día, para poder aplicar la expulsión, se requieren al menos 2 requisitos que son copulativos. Que exista una causal establecida objetivamente en el reglamento, y que además ese hecho produzca una alteración a la convivencia. Está bien, no, pero me refiero a la causa. Entonces, presidente, esta propuesta lo que hace es hacerse cargo de uno de los 2 requisitos copulativos, que es el de la necesidad de acreditar la alteración a la sana convivencia escolar, y por lo tanto lo que hace en síntesis es una presunción. Presume que estos hechos alteran gravemente, pero no corrige el primer requisito. Y por lo tanto lo que planteamos es que se objetivice eso en la ley y se señale que esos hechos constituyen por sí una causal para llevar adelante un procedimiento de expulsión. Porque ahí lo que queda siempre se entenderá que afecten gravemente a la convivencia. Senador García, senadora. Es que me habían pedido la palabra usted, senador García. ¿Yo? Que entendí senadora. No, le dije senador primero, como no... Sí. La primera que pidió. Presidente, como la iniciativa que nosotros hemos presentado efectivamente reconoce en el establecimiento educacional el espacio en donde se definen cuáles son aquellas conductas que se elevan a las categorías de graves y gravísimas,
Lo que habíamos señalado originalmente en nuestro proyecto es que los establecimientos educacionales tenían en un plazo determinado, 90 días, que actualizar sus reglamentos internos. ¿Y por qué? Porque tenían que adecuarlo a lo que se está estableciendo en este proyecto de ley. Y por eso que señalábamos con claridad, en dichas actualizaciones deberán entenderse siempre como infracciones graves contra la convivencia escolar, siempre serán infracciones graves contra la convivencia escolar, los actos cometidos que causen un severo daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, así como también aquellos que atenten contra la infraestructura esencial por la prestación del servicio educativo. Y para mayor abundamiento, les quisimos decir algunos ejemplos a la comunidad escolar. ¿Y cuáles eran esos? Los que están descritos, como el uso, el porte de armas, acoso sexual, etcétera. Todos los que son ejemplos de actualización. Ustedes nos pidieron que del artículo transitorio fuera el artículo permanente. Y lo que nosotros hemos dicho, no tenemos dificultad en aquello, en esas condiciones, que va del artículo transitorio al artículo permanente, en el propósito esencial que tiene este proyecto. Eso. Presidente, yo creo que nosotros podemos compatibilizar perfectamente bien los objetivos que aquí se han planteado tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Yo propongo que digamos en la disposición vigente las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en esta ley o en el reglamento interno del establecimiento y además afecten gravemente la convivencia escolar. De tal manera de que independiente de lo que digan los reglamentos, siempre va a ser grave y va a haber que iniciar un proceso sancionatorio cuando tengamos algunas de las situaciones que se ha señalado, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas contra algún integrante de la comunidad educativa, uso, porte, posesión y tenencia de armas, incluyendo artefactos explosivos y atentados a la infraestructura esencial. De verdad, a mí me parece que con eso todos debiéramos quedar satisfechos con la redacción, porque se cumplen los objetivos que nos hemos planteado todos, creo yo. Gracias, presidente. Senador Pizarro. Presidente, yo tratando de buscar una salida, iba a plantear algo parecido a lo que ha dicho el senador García, pero entiendo que como hay mucha discrepancia en lo que es la autonomía de cada comunidad educativa para darse sus propias normas y reglamentos, y eso es el bien que se quiere proteger por parte de quienes han presentado las indicaciones que nosotros hemos respaldado. Frente a la inquietud que plantea la señora ministra, yo era partidario de plantear que las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén establecidas en la presente ley y además afecten gravemente la convivencia escolar. No entraría al tema del reglamento, que es el problema que han planteado. Ahora, eso yo creo que mantiene, porque al no obligarlos, mantiene la autonomía que deben tener las comunidades educativas de darse sus reglamentos y cumplir el objetivo que todos buscamos, y es que frente a conductas que son gravemente que están afectando la convivencia escolar, quedan establecidas claramente en la indicación que se hizo y que establece que siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por miembros de la comunidad y viceversa. Yo no sé si ese es un tema que no hemos conversado entre nosotros, no sé si eso ayuda o no ayuda, a lo mejor genera un problema mayor, pero lo había planteado, se me había ocurrido que podía ser una alternativa.
La duda, me permiten una duda, pero después del senador Cast, que ha pedido la palabra. Yo simplemente creo que aquí el tema de fondo... Perdón, retiro lo dicho. Acá no está en condiciones de dar el acuerdo, pero ustedes tienen plena libertad para lograr el acuerdo que les parezca pertinente. Yo básicamente reafirmar la propuesta del senador García, que creo que tiene la virtud de que mantiene la autonomía de los cuerpos intermedios de las distintas escuelas para tener su reglamento y que adicionalmente le genera la condición de que en el caso hipotético, que es muy real por lo tanto, que una escuela no tenga un reglamento actualizado, que una escuela eventualmente no acapare todas las causas que estamos definiendo acá, que la pueda utilizar esta ley. De lo contrario, quedaría completamente imposibilitada por el hecho de no haber podido actualizar su reglamento, de ocupar causales que son de todo el sentido común y que me imagino que esta ley está promoviendo. Por lo tanto, no veo ninguna contradicción en recoger la propuesta del senador García, que plantea la palabra o en lugar de la palabra y, con lo cual abrimos las posibilidades de las escuelas en vez de restringirlas. Ministra. Sí, yo voy a plantear lo mismo que está planteando el senador Kass, que creo que es un poco distinto a lo que haya planteado el senador García. Creo que se recoge el espíritu que se planteó por usted cuando se partió esto, es decir, que cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar. Yo creo que cambiándole el y además, porque están las dos palabras, y eliminarlas y reemplazarlas por o, permiten la solución ¿sí? De forma tal que se entienden que están las acciones que pueden ameritar explícitas en la ley. Si me permite, señor García, en la ley permanente dice: las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritos en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente a la convivencia escolar. Después se describe, siempre se entenderán que afectan gravemente a la convivencia. Está bien. Es una precisión adicional. Las medidas de expulsión y cancelación de matrículas solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritos en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar según la presente ley. Según la ley. Conforme a esta ley. El párrafo siguiente sería en el texto que se planteó. Siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. No, la frase es innecesaria. Y de ahí en adelante el resto da igual. ¿Hay claridad o no hay claridad? Lo que se hizo no se hizo copulativo, se hace alternativo. La verdad es que para muchos de nosotros ninguna de estas cosas puede no causar afectar la convivencia escolar. ¿Habría acuerdo a partir de aquello? Entonces si estamos de acuerdo en principio, quiero pasar a la formalidad de ir aprobando los textos. Senadora. Respecto a un texto más adelante, o sea, como otro punto. Cuente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta, o sea, por lo menos yo me di cuenta después, diciéndomelo el senador Galilea, déjeme encontrar la página, que en el tema de la suspensión, gracias presidente, a la 14 de usted y en el cuánto mío, sí, que tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento de los alumnos educacional que hubieran ocurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos. Entonces, para que quede todo coherente
hay que corregirlo respecto a la corrección que acabamos de hacer. O sea, que sea en lo establecido en los reglamentos internos de cada establecimiento o en la presente ley. No sé, no se me ocurre, no soy tan rápida como para hacerlo. Perdón, probablemente debería ser el director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieran incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas en el reglamento interno de cada establecimiento o que afecten gravemente la convivencia escolar. Sí, conforme a esta ley. Con la misma frase. Conforme a esta ley, cosa de que quede igual como lo acabamos de hacer. Y se elimina la última frase que es innecesario, porque ya está escrito que el reglamento va a tener causales, las expulsiones cuando hay causales afectan. No, porque ahí vamos a entrar en otro problema, vamos a caer en otro problema, que es lo que resuelve la indicación presentada por ustedes hoy día, que queda claro, uno de los temas que ha sido recurrente en las presentaciones en la comisión, de que cuando existe el proceso sancionatorio de expulsión, el alumno pueda ser suspendido del establecimiento educacional, separado en el fondo. Entonces, eso es lo que esa indicación presentada por ustedes clarifica de manera muy correcta. O sea, la indicación estaba perfecta. Yo no la sacaría, presidente, porque entonces entramos en otro enredo. En el enredo de que no queda claro que... Sí, en el tema de la doble sanción, muy bien como dice el asesor. Repasemos ahora todo en función de que tiene ordenado para Nosotros tenemos una llegar con la férrea cohesión a la sala. Entendemos que, antes de ir al texto específico, habría un principio de las indicaciones que se han presentado se van a aprobar con modificaciones. Habría entendiendo, vamos a revisar el texto, habría la voluntad de que el artículo segundo se apruebe. Todo esto podemos volver a foja cero, ministra. Creo que es importante construir las cosas. Disculpe que... Sí, está bien, pero quiero escuchar algo constructivo cuando en vez de no decir... el tema del financiamiento para el artículo transitorio. Entonces entiendo que eso es lo que estamos tratando de construir en aproximaciones. Entonces, ministra. No, en el tema, perdón. No, respecto de hacer aplicable la ley. ¿Dónde está eso? En el... Página 17, 18, 17. No la tengo ahí. Ya, sí. No, aquí plantear ¿Qué página? a finales de la página 17 con la página 18. Sí, en el artículo que proponen aplicar lo regulado en esta ley, por lo tanto la ley que estaría saliendo al resto de los establecimientos educacionales regidos por la LEGE. Solamente quiero plantear que hay un tema, porque si se aplica tal cual esta ley a los colegios particulares pagados, se les está aplicando un pedazo de un procedimiento. No se les está aplicando todo el artículo 6, letra D, no se les está aplicando, o sea, se les estaría aplicando, queda completamente fuera de contexto aplicar la ley tal cual a los colegios particulares pagados. Sí, cuando le hice la referencia entiendo que hay que hacer una adecuación de texto, porque lo que se quiere es las disposiciones de esta ley referidas a los procesos, a la convivencia escolar y los procesos sancionatorios, se le aplicarán a todos los establecimientos. Podemos hacer, más que a esta ley, es a la ley permanente. Hay que ver, pero primero pongámonos de acuerdo con los de fondo, después vemos la forma. Lo que queremos es que esta norma que tiene que ver con convivencia
y proceso sancionatorio y debido proceso se tiene que aplicar tanto a los colegios que reciben fondos públicos como a los colegios que no reciben fondos públicos. Si estamos de acuerdo con ese principio, después adecuamos la redacción. Por eso es lo que quería preguntar. ¿Qué es lo que se quiere aplicar? La norma que se acaba de establecer de que que se puede expulsar si las causales están en los reglamentos o afectan gravemente la convivencia escolar. Ese aspecto... Eso y el debido proceso. Que no y el debido proceso. ¿Y el debido proceso en la indicación? ¿Está puesto en la ley? Entonces está bien. Entonces, si no hay problemas de fondo, estamos en un tema de fondo, ¿cómo redactarlo? Yo lo que le sugeriría, presidente, es que revisemos bien qué es lo que tiene hoy día la ley respecto a todos los colegios, para quizás hacer una adecuación correcta ya, porque de la manera que está tratado acá es como que uno pescara la letra D de un artículo completo que solo se le aplica a los colegios que reciben subvención. Entonces, para hacerlo de manera correcta, miremos bien qué es lo que está en la ley y lo que no está en la ley, entonces quizás pongámoselo a la ley, pero no hacerlo como la indicación aquí está planteada, porque es muy raro. Entiendo que puedo estar equivocado en mi afirmación, pero probablemente toda esta ley debería estar en la ley. Se aplicó posiblemente a la ley de subvenciones. Porque se trató en la ley de inclusión. Porque puede tener que ver con los quórum también. Entonces, independiente de aquello, si tenemos el espíritu de que se apruebe, que se aplique igual a todos los establecimientos, apliquémoslos para todos los establecimientos, vemos la redacción de la mejor forma. Yo quiero decir que efectivamente, como ejecutivo, yo tengo el espíritu de que si vamos a incorporar como causales graves de convivencia escolar y causales de expulsión, las que acabamos de describir, yo no tengo ningún problema, al revés, tengo el espíritu que estén incorporadas a los colegios particulares pagados. Creo que si en algo, si estamos poniendo que están por sobre los reglamentos, por así decirlo, estas causales, me parece lógico. Lo importante es que veamos de qué manera se ensamblan de buena manera, porque si no puede quedar parte de un procedimiento incorporado, pueden quedar con menos facultades que las que tienen los particulares pagados, que creo que no es el objetivo, sino que al revés, es que tengan más y que tengan la regulación que se le está dando al resto de los colegios. No, está bien, si tenemos la voluntad de que se aplique a todos el mismo procedimiento, yo diría, veamos cómo lo dejamos consignado así. Senadora, disculpe que no la veía. Respecto de ¿por qué la importancia de referirlo a este proyecto de ley? Porque no son solo los temas referidos a las causales graves o gravísimas, sino porque además durante toda la discusión del proyecto se aseguró en que muchas veces las resoluciones que se tomaban en sede penal consideraban que las suspensiones ya eran una sanción en sí misma y por lo tanto también lo que refiere acá a la sanción en aquellas causas que derivan en sanciones más gravosas no son consideradas una sanción en sí misma. Y por lo tanto, si eso es así para los colegios que reciben financiamiento público, no vemos por qué no pueda ser así también para los colegios particulares pagados. Mientras estemos, si me permiten hacer una sugerencia, entiendo que la ministra tiene un asesor por ahí, que parta a la sala del lado junto con estos jóvenes que puedan ver la mejor redacción. Entonces los despedimos unos 5 minutos y que podamos seguir en las otras materias. ¿Estaríamos de acuerdo para entrar el senador Bomba? Presidente, yo tengo una materia más que en su hoja. Dice la página 14, dice el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta grave o gravísima o, ¿cómo lo describimos? O que afecte gravemente la convivencia escolar, para que en todas partes tengamos la coherencia. Es solamente un tema de coherencia. La misma redacción en todas las partes, digamos. Conforme a esta ley, exactamente, senador Elizalde.
disculpe. La verdad es que la descripción que hay es, no tenemos el concepto grave o gravísimo. Estoy solamente para apreciar lo que tenemos como, le reconozco aquello, de lo que se habla es que afecte gravemente la convivencia escolar es el concepto. Entonces debería ser Presidente, alguna conducta que afecte gravemente la convivencia. entonces lo que podemos hacer es que lo Tener copiemos. la misma redacción. La misma redacción que tenemos del artículo que dejamos permanente en la ley. Sugiero, si me permiten, vamos a comenzar a revisar el texto en detalle. En la página, para que podamos ir votando, entendiendo que lo que se va a votar son las indicaciones presentadas con modificaciones. Perfecto reglamentario para que la Secretaría lo consigne así. En la página 9, la primera votación, por eso quiero que estén atentos. En la página 9, la primera votación es modificar la disposición permanente existente, cambiando o sustituyendo el y, además, modificar el y, además por o. Y que haría estén claramente descritos en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar. Estoy separando las votaciones. Lo primero es modificar el o. Se modifica el y, además, y se reemplaza por o. Sí, pero dejen. En la segunda columna quedaría de la siguiente forma en su totalidad. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar conforme a esta ley. En votación. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Pizarro. A favor. Senador Lagos. Presidente. A favor. No importa, ya, sigamos. Segundo. En la página 9,
Se mantiene el texto que está propuesto en esta hoja, quiero recordar, y que dice: siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como las agresiones de carácter sexual, las agresiones físicas que produzcan lesiones, el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. ¿No debiera llevar una coma después del tales como? Yo creo que queda mejor, ¿eh? Tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas. Se eliminan esas dos lazos solamente. Sí, se elimina los artículos. En la última parte dice artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación. Que suena, encuentro que es por parte del. Está bien, ahora es para la. Está bien, la infraestructura esencial. Sí. Cortar un poquito la frase. Incendiarios como. Después de incendiario debería haber una coma. En votación, ¿habría acuerdo? ¿Habría acuerdo unánime? Senador Lago está allá. ¿Habría acuerdo? A favor. Unanimidad, unanimidad. Habría unanimidad, presidente. Pasando posteriormente. Página 14. La página 13 es indicativo del texto que viene después, en la página 14. Que diría el director, para que sigamos el texto, senador Coloma, para que después no esté preguntando. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a esta ley. Esa sería la reacción. Alguna conducta grave o gravísima que afecte la convivencia escolar conforme a esta ley. Senador García. Yo creo que el grave o gravísima está de más, porque tal como lo definimos recién, estamos hablando de que se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos, perdón, eso está acá. Siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro, etcétera. No habla de actos graves o gravísimos, entonces para ser coherente con lo que ya pusimos, debiéramos poner exactamente lo mismo. Que afecte gravemente. Entiendo que en el texto de la ley hasta ahora, lo único que estaría usando este adjetivo descriptor de grave es solamente cuando decimos afectan gravemente la convivencia escolar. No tenemos grave o gravísimo. No sé si tenemos una referencia en otra parte del texto. Sí,
Senadora Proboste. Presidente, el sentido que esté en esta indicación es que lo que hace es que establece que el director debe iniciar un procedimiento sancionatorio. ¿Para qué un director inicia un proceso sancionatorio? En aquellos casos que terminan en sanciones más gravosas. Y por lo tanto esas son las que están definidas en el reglamento escolar como graves o gravísimas. Porque si no lo colocamos y colocamos solo el tema de convivencia escolar, cualquier persona podría después decir que su falta, aunque sea grave o gravísima, no da origen a un proceso sancionatorio. Yo creo que la senadora tiene razón por lo siguiente. En la ley nosotros estamos haciendo una descripción de algunas acciones. Pueden haber otros que pueden ser clasificados como grave o gravísimo, que también pueden ser causal de un proceso sancionatorio. Por ejemplo, el ciberbullying, que está en los reglamentos, en la gran mayoría de los reglamentos internos, es parte de una ley. Presidente, ¿me permite? Senador García. Quisiera sugerir la siguiente redacción. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad ejecutiva incurriera en alguna conducta grave o gravísima establecida como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento o que afecten gravemente la convivencia escolar conforme a esta ley y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión o cancelación de la matrícula. Ya bien, pero si eso lo agregamos recién. No. Ah, bueno. Ya, pero si está... Entiendo que iba muy bien encaminado el senador García y que está disponible a que quede del siguiente tenor. No, si es que no es que haya querido meter ninguna cuchufleta, no, lo que pasa es que leí lo que aquí dice y que conlleven como sanciones los mismos la expulsión o cancelación de la matrícula, eso fue lo que hice. Ok, está bien. Ya. O sea, quedaría: el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta grave o gravísima establecida como tales en los reglamentos internos de cada uno de cada establecimiento o que afecten gravemente la convivencia escolar conforme a esta ley. Conforme a esta ley. Punto. Punto seguido. Quiero asegurar que el secretario tenga la misma redacción para que... ¿Qué haría? El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de los establecimientos o que afecte gravemente la convivencia escolar conforme a esta ley. En votación. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Pizarro. Sí. Senador Lagos. Está buscando el lápiz. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 5-0. En el texto, en la página 14, quería: el director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieran incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento o que afecten gravemente la convivencia escolar conforme a esta ley y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión o cancelación de la matrícula. No, la verdad, disculpe, la redacción debería ser distinta, debería ser:
las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento y que afecten como sanción en los mismos la expulsión y cancelación de la matrícula o que conlleven, o afecten. Lo que pasa es que eso que está al final de la frase es en relación a los reglamentos. Establecida como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión y cancelación de la matrícula o que afecten gravemente la convivencia escolar conforme a esta ley. En votación. Senador García. Senador Coloma. A favor. Senador Pizarro. Gravemente a favor. Senador Lagos. Presidente. A favor. Aprobada las enmiendas. 5 por unanimidad. Después hay una precisión, presidente, parece, en el siguiente inciso. En el inciso segundo se modifica el concepto precautoria por cautelar. Es una adecuación que se lo entregamos a la Secretaría. Sí, pero estábamos de acuerdo que era... Senador Pizarro, senador Coloma. Cautelar. ¿Se cambia cautelar? Se cambia cautelar. Sí. En el artículo segundo, no tenemos texto. En el artículo artículo transitorio, el artículo primero queda como estaba. Primer inciso. Y en el artículo segundo, le ofrezco la palabra al gobierno. Respecto de ¿ya dónde estamos acá? Sí, de implementar un programa nacional de prevención de la violencia para dotar de herramientas formativas y psicosociales a establecimientos educacionales. Adicionalmente, dentro del mismo plazo, propondrá un plan de acompañamiento para establecimientos con graves problemas de convivencia a través de una intervención en crisis que implique apoyo psicosocial y formativo para los directorios y las comunidades. Creemos que lo más simple para acoger esta petición es incorporarlo dentro de la discusión de la ley de presupuesto y nosotros comprometernos a efectuar estas acciones como Ejecutivo. Senador Pizarro. Sí, presidente. Es que es un tema no menor este. Estamos en plena discusión de la partida del Ministerio. El día lunes, si no recuerdo mal, nosotros planteamos este tema en el debate. Le hicimos una consulta al señor subsecretario de cuánto en monto era lo que había en los distintos programas que se podían aplicar o que podíamos aprovechar que están en vigencia. Llegamos a la conclusión de que eran, o más bien nos informaron que eran alrededor de 2.000 millones. 2.500. Bueno, eso a nosotros nos parece que si queremos enfrentar un desafío de esta envergadura, en los términos que se está planteando, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces yo entiendo que no pueden hablar de plata, pero a lo menos tendríamos que doblar o triplicar este presupuesto en los distintos programas que están establecidos. Eso es lo que nos parece como lógico y natural, porque entiendo que todos estamos en la misma idea. Tengo un interés de que esto sea algo, se lo planteaba a ambos ministros, algo que pudiesen consultar desde ya. Porque primero 2.500 millones de pesos no es nada. No es nada para lo que se necesita en relación a los problemas de convivencia que estamos viviendo. Si estamos en esto, algunos consideraremos que esta ley no era tan necesaria, otros que la consideran sumamente necesaria. Estamos construyendo algo, pero lo que está fuera de discusión, más allá de la ley, es la necesidad de actuar en los establecimientos que están en situaciones críticas. Y en eso sería muy importante. No, yo pediría, porque
si es posible que el ministro secretario general de la Presidencia asuma la conversación. Lo que a mí me gustaría pedirle al señor ministro secretario general de la Presidencia es ver cómo podemos, para esto, despacharlo bien en sala, establecer el compromiso, porque este es un problema. Si tenemos que suspender para hacer esas consultas, es mejor hacerlo. Pero este es demasiado importante para nosotros, para ir aprobando esta ley, que esto vaya con el compromiso de recursos adicionales y cuantiosos destinados a esto, porque es lo que lo hace coherente para nosotros. Pero, presidente, le sugiero lo siguiente. Tenemos de aquí a que terminemos este último artículo y que llegue la redacción, vamos a tener al menos unos 15, 20 minutos, en los cuales el señor ministro podrá llamar al dueño de la billetera o al presidente, no sé a quién va a llamar. Pero no es lo mismo, claro que no te escucha, esto se transmite. No, yo no la suspendería, porque en honor a la verdad, presidente, no es que estemos condicionando la aprobación de este artículo, al revés, o sea, estamos reafirmando, y entiendo que ha sido la misma lógica en la que hemos actuado todos, pero tampoco le podemos exigir ni ahora ni en 15 minutos pero yo sugiero eso, y despachemos que también hay que actuar con un poco de buena fe en esto. Es que en ese caso la pregunta es, ¿nosotros podemos no pronunciarnos sobre este artículo como comisión o votar esta norma tenemos como que comisión? votarlo, presidente, tenemos que llevar a la sala el informe. No, presidente, lo que yo entendí y que me parece a mí razonable, dado que este debiera ser un artículo que lo proponga mediante indicación el Ejecutivo, por ser de iniciativa exclusiva, lo que la ministra ha señalado es que este compromiso se plasma en la ley de presupuesto. Y el senador Pizarro ha agregado, ha preguntado cuánta plata hay, se le ha dicho 2.500 millones y él ha dicho que debiera hacerse un esfuerzo por incrementarlo. Pero no nos debiéramos pronunciar, o sea, nuestra propuesta a la sala debiera ir sin este artículo, naturalmente, asumiendo el Ejecutivo un compromiso de que lo incorpora en la ley de presupuesto y por un monto que nos irán a indicar en algún momento. Sí, pero yo quiero... Yo entiendo que ese sería el acuerdo, ¿no? Yo quiero plantear lo siguiente, señor ministro. Esta norma ustedes perfectamente la pueden patrocinar y meter en el segundo trámite. Puede estar en la ley de presupuesto además. Pero el tema que necesitamos es la formalización del compromiso en esta materia en el día de hoy. Porque es un tema mayor para entender por qué se va a votar, cómo se va a votar, y es porque va a haber una cantidad de recursos cuantiosos para esto. Presidente, entonces es mire, importante que el gobierno pueda tener un compromiso. Sí, presidente, pero no coloquemos situaciones imposibles, porque si el gobierno quiere patrocinar es sobre la base de que tiene que financiar y aumentar los presupuestos. Eso no lo pueden decir los señores ministros del sectorial acá. ¿Ya? Si nosotros tenemos que votar ese artículo, para ser claro, ese artículo es inadmisible. Por lo tanto, lo que corresponde es que usted como presidente lo declare inadmisible. No, yo sé que usted puede hacer varias cosas a la vez, yo no puedo. Por lo tanto, requiero de un mínimo de atención. No, entonces, para no enredarnos, presidente, porque si no vamos a empezar a condicionar una cosa a otra que no tiene sentido. Yo entiendo. El gobierno tiene claro en lo que estamos, esto se está transmitiendo públicamente, aquí hay una manifestación de voluntad, igual hay que declarar inadmisible porque para poder patrocinar igual requieren del acuerdo del Ejecutivo y no la tienen. Por eso, y no la tienen. Así que no lo pongamos en una situación imposible de cumplir nomás. Muchas gracias. Ministro Blumer. Presidente, tal como lo señaló la ministra, esto forma parte de los objetivos y las políticas que al gobierno le interesa impulsar. Ahora, tiene razón el senador Pizarro en el sentido que toda la formalidad de ver esto con la dirección de presupuesto, en el fondo, y hacer todo el procedimiento finalmente va a demorar y dificultar un poco. Entonces, yo creo que lo más razonable es que, dado que, primero, ratificar el compromiso y la voluntad, y eso queda, digamos, la historia de la ley y queda en esta discusión que es pública, y lo segundo, dado que estamos discutiendo la ley de presupuesto, en ese momento ustedes van a poder, digamos, ver y verificar, digamos, que ese compromiso se materializa.
qué no retira la indicación, presidente? Porque si no, Senadora, va a ser es admisible. que, mire, el problema reglamentario es que esto ya lo aprobó la Comisión de Educación. Nosotros nos podemos o no pronunciar. A lo que fuimos invitados a pronunciarnos no es a esta norma. En el informe que nos enviaron de la materia por la cual nos teníamos que informar era aquellos que venían respecto a la ley de subvenciones. Ese fue el informe que recibimos. Yo planteo el tema porque planteándolo, pronunciándonos o no como Comisión de Hacienda, esta es una materia que está en la sala porque el informe de educación viene con esta norma aprobada, igual. Son informes paralelos. Senadora Proboste y después... Presidente, en el entendido que siento que existe un espíritu general de estudiar esta posibilidad y además el compromiso que ha señalado el Ejecutivo en el día de hoy de poder concurrir en esta misma discusión de la ley de presupuestos con mayores recursos a los temas de convivencia escolar, nosotros queremos presentar una nueva indicación porque a juicio nuestro este párrafo, particularmente el primer párrafo, es absolutamente admisible. El Ministerio de Educación estudiará la posibilidad de implementar un programa nacional de prevención de la violencia tendiente a dotar de herramientas formativas y psicosociales a los establecimientos educacionales. Tan simple como eso. Después el Ejecutivo verá cómo esta política o este plan incorpora elementos de acompañamiento, de abordaje de los temas de convivencia escolar, de intervención en crisis, de apoyo psicosocial, que es el propósito que tiene esta iniciativa. Senador Coloma. Presidente, a ver, pero antes de ir, yo quiero hacer una reflexión. Usted, con toda razón, al inicio, planteó varias cosas. Una, que si bien nosotros estábamos técnicamente citados para ver solo el costo presupuestario, se entendía, eso era, que tenía un informe financiero que estaba a cero, pero nosotros habíamos abordado, de común acuerdo, por algo está toda la gente de la Comisión de Educación presente, que íbamos a abordar el tema más en su globalidad. Creo que estamos haciendo un buen esfuerzo, creo que se va a notar, espero yo, una buena ley. Entonces, tratemos de salvar algo que usted mismo dijo al inicio, que esto, claramente, de no contar con el patrocinio del Ejecutivo, usted lo dijo mismo, era inadmisible, por una cosa muy simple, porque cuando dice estudiará o propondrá, son dos formas de tener que ver, y el señor Valladares, que está presente, que ha sido en muchas partes, ha estado a cargo de, podrá coincidir plenamente que eso obviamente tiene que ver con la administración del Estado de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, no, y está planteada la voluntad del ministro, de los ministros, en torno a esto, tomárselo en serio. Entonces, no terminemos con una cosa que claramente es inadmisible, que se puede plantear, que creo que va a generar más un problema más que una solución. Entonces, yo los invito a, después de lo que se ha dicho, que ha quedado grabado, de no insistir en este artículo con el compromiso del gobierno de asumir. Además, estamos en octubre, o sea, estamos en la víspera de la discusión presupuestaria, así que más claro o más cercano. Mire, yo quiero proponer lo siguiente, si me permiten, me gustaría suspender la sesión un momento.
segundo transitorio, a mi entender, son inadmisibles. Entiendo que tanto el verbo rector estudiará, más que por administración financiera, es porque le estamos dando una instrucción a un ministerio que no tenemos la facultad para hacerla y tampoco para obligarlo a que propongan un plan. Están fuera de nuestras atribuciones. Presidente, lo que Más que inadmisible. declarar lo inadmisible, el problema es el siguiente. No sé si lo que tenemos que hacer es votar en contra o que quede declarado inadmisible. De la ley orgánica, el artículo 25, si no me equivoco, el 25 que da la posibilidad a que el presidente de la Cámara, respectiva de una comisión de propia iniciativa o a petición del miembro de la comisión, en cualquier momento de la discusión del proyecto puede declarar la inadmisibilidad. 25. Se declara inadmisible el artículo segundo transitorio contra el compromiso del gobierno. Ya dejamos constancia. Artículo segundo permanente. Segundo permanente, así es.
Quiero dar lectura al texto que está propuesto, que sería para el artículo segundo permanente, que está en la página 17 al final. Sería, entiendo la propuesta, lo siguiente, artículo segundo. Las causales que afectan gravemente la convivencia escolar prevista en el párrafo 6 nuevo de la letra D del artículo... ¿Qué artículo es? Del artículo, coma, así como el procedimiento establecido en el párrafo 13º de esta ley, serán aplicables los establecimientos regulados por el decreto con fuerza de ley número 2 del 2010 del Ministerio de Educación. Las causales que afectan gravemente la convivencia escolar prevista en el párrafo 6 nuevo de la letra D del artículo, así como el procedimiento. Artículo sexto del DFL número 2 de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. Sí, así se llama. Señor secretario. Dice, las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en el párrafo 6 nuevo de la letra D del artículo 6 del DFL número 2 de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, así como el procedimiento establecido en el párrafo 13º de esta ley, será aplicable a los establecimientos educacionales regulados por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2010 del Ministerio de Educación. En votación. Vamos a ver el párrafo 3. Que es el que está vinculado con la facultad de suspensión. Sí. Lo leo de nuevo, el señor García quiere que lo lea de nuevo. Vamos a pedir que lo lean de nuevo. Le pediría a todos cierto silencio, gracias, señor secretario. Diría, las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en el párrafo 6 nuevo de la letra D del artículo 6 del DFL número 2 de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, así como el procedimiento establecido en el párrafo 13º de esta ley, será aplicable a los establecimientos educacionales regulados por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2010 del Ministerio de Educación. Sí, hay que... Sí, repite 2 veces establecimientos educacionales. Se podría tratar. Lo que ocurre es que aquí estamos... Está bien, está correcto. Está correcto. Que me llamaba la atención que dijera 2 veces DFL número 2. Sí, ¿perdón? Eso lo revisamos. También 13º, pero que cuando se haga la transmisión de subvenciones lo haga después del párrafo 13º que es de la ley de subvenciones. Sí. Eso lo cambiamos la... Son de la misma ley. Sí. Para no repetir de nuevo. Hay una corrección. Hay una corrección. Señor subsecretario, solo para que sigamos. Aquí se hace 2 referencias a la misma ley. Lo que pasa es que el párrafo 6 nuevo de la letra D del artículo 6, así como el procedimiento establecido en el párrafo 13º, es de la misma ley. ¿Ya? Entonces le vamos a dar a la Secretaría la facultad de que lo redacte de mejor forma. Las primeras 2 referencias es a la ley que estamos aprobando. Y esto afecta a todos los establecimientos del DFL 2 del 2010. Así es. Así es. Del 6 nuevo, ya está instalado el párrafo. Sí, porque el nuevo fue en 20 años más.
2010, no 2009. La Ley General de Educación es de 2010 publicada. En votación. Lo revisamos. En votación. Senador García, senador Coloma, senador Pizarro, senador Lagos, presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad con las correcciones formales que deben introducirse. Aprobado. Se despacha el proyecto y le damos un tiempo Para hacer modificación de texto. No, entiendo que está despachado el proyecto, pero desde el punto de vista de procedimiento en la sala, una situación hipotética que apareciera de pronto indicaciones que no están dentro del marco de lo que se ha conversado. Entonces entiendo que esas se darían por rechazadas. Depende de la indicación. Que alteraran el acuerdo. A ver, yo entiendo lo siguiente. O de manera gravísima. Voy a Mire, reglamentariamente, subsecretario, no hay forma de impedir aquello. Y entiendo, con todo el respeto del mundo, que estamos aquí entre personas que nos conocemos. Por eso hace la pregunta. Por lo mismo. No, yo me van a perdonar en este punto. Entiendo que ustedes estarán más cansados, pero para mí esto no es materia de cuestionamiento lo más mínimo. Entonces me va a perdonar. Yo no lo considero innecesario contestarlo. Me va a perdonar. Senador Pizarro. Sí, presidente, lo que pasa es que el acuerdo de la sala fue suspender hasta que despacháramos el proyecto y continuar inmediatamente en la sala. Entonces, lo que tendríamos que informarle a la mesa es más o menos cuánto se va a demorar la Secretaría en tener el certificado oral. No, porque lo que hay que pedir es que haga un informe oral. Presidente, es solo el texto. Estaba facultado, yo entendí que es solo el texto y usted lo explica. Sí. O sea, no requiere un informe distinto y el texto no son muchos. Y al final, si uno mira, Por ser eso, es que para que entendamos que va a ser un certificado oral en buenas cuentas. Sí. Y lo que vamos a, le pediría a los asesores que colaboren. Entiendo que el acuerdo que sí vamos a tratar de promover es que en la sala se vote solo un informe de la Comisión de Hacienda. Pero eso es una petición que podemos hacer, pero va a depender de la dinámica de la sala. Así es, sí que lo podemos hacer, señor secretario. Por esa razón, presidente, el certificado que hagamos tiene que tener dos cosas, las modificaciones y el texto, porque si se pide votación de la Comisión de Educación y votación de la Comisión de Hacienda, son separadas, entonces tiene que haber modificación en la Comisión de Hacienda, necesariamente. Habiéndose cumplido el objeto, vamos a pedir que se vote el informe de Hacienda. Esperemos que nos vaya bien. Habiéndose cumplido el objeto, la sesión se levanta.